Dejamos la música y estamos en contacto con el reconocido político argentino, joven, ya lo entrevisté hace un tiempo atrás. Estoy hablando de Nicolás del Caño. ¿Qué tal, Nico? Buenas tardes. Aldo Mazara. ¿Qué tal, Aldo? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo va la cosa, Nico? Viene durísima la mano, ¿no? Bueno, el gobierno claramente, después de los resultados electorales, busca una ofensiva, ¿no? Con reforma laboral, con más ajustes. Creo que hay que pensar también un poco en conclusiones de estos 2 años del gobierno y lo que reflejó un poco la elección, porque quizás se pasa por alto a veces en algunos análisis que el gobierno logra este resultado también con un chantaje, ¿no? Que ha hecho el gobierno Sí, a través sí. del pacto con Trump, diciendo, bueno, si no se vota mi ley, no hay ayuda, se va todo al diablo, y eso también genera un temor. Quizás en los sectores que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no habían ido a votar al gobierno en la elección de septiembre por Ujú. cierto descontento, desencanto, ¿no? Con el ajuste en discapacidad hacia los jubilados, el Garrahan, las universidades, y me parece que logró activar a partir de este chantaje a cierto sector que obviamente no quiere votar al peronismo y que tampoco está conforme con mi ley, pero bueno, vio una situación difícil, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un tema a tener en cuenta. Y después, bueno, creo que también el peronismo es responsable por no presentar ningún tipo de alternativa frente a esta Seguro, crisis, sí. y me parece que bueno, el excelente resultado que obtuvo la izquierda con Miriam Bregman en la ciudad de Buenos Aires, la elección de la provincia donde logramos 2 diputados nacionales que ingresó junto a Romina del Pla. Bueno, Ujú. muestra que hay un sector importante que apoya esta coherencia de lucha de la izquierda, de plantear un enfrentamiento a este gobierno sin ningún tipo de concesiones, y al mismo tiempo, bueno, que somos la única fuerza que plantea una perspectiva diferente, ¿no? Sí, vos sabés, Nico, que qué difícil que es porque yo analizo y sigo todo lo de la Cámara de Diputados, de senadores, yo veo esa coherencia que decías vos, veo ese trabajo a conciencia, esa defensa soberana de los partidos socialistas, de izquierda, pero estos HDP con el dominio de los medios durante décadas le metieron a la gente como que ser de izquierda o ser comunista era ser, qué sé yo, un guerrillero, un asesino. No saben que los mejores cuadros, como Miriam Bregman, para mí uno de los mejores cuadros políticos del país, parece que la gente no se da cuenta y no los vota y no sabe que ahí está el secreto para salir de este atolladero. Bueno, de todas maneras, me parece que ahí hay un elemento importante en que en la elección de la Ciudad de Buenos Aires, Sí, con nuestra compañera Miriam Bregman, hubo un crecimiento de la sí, izquierda, sí. eh, y me parece que también en la provincia logramos sostener una polarización extrema de la elección, ser la única fuerza que coloca bancas en el Congreso Nacional, además de la Libertad Avanza y el peronismo. Me parece que también muestra esta consolidación, y bueno, el crecimiento en la ciudad también se destaca por la presencia de nuestra compañera Miriam Bregman, y me parece que eso, bueno, hay que pensar ahora eh, cómo podemos desplegar una resistencia que aglutine a distintos sectores que, aunque no nos hayan votado, creo que muchos sectores, y eso lo vemos todo el tiempo en la calle, ¿no? En Sí, las redes sí. sociales, felicitan por la elección de la izquierda, y también es un punto de apoyo para las peleas que vendrán, ¿no? Como decíamos antes, está el tema de esta reforma laboral, está el tema de los ajustes que preparan y una mayor entrega de la mano de este pacto con Estados Unidos. Mm. Me parece importante eh, marcarlo, digo, porque el gobierno de Milei puede creer que ahora tiene un apoyo incondicional o un cheque en blanco. Me parece que eso es
un espejismo, ¿no? Porque todas las situaciones que vivimos este último tiempo, con lo que te decía del ajuste en discapacidad, el Garrahan y demás, Sí, bueno, ahí bueno. se ha visto con claridad un rechazo inclusive entre la mayoría de los votantes del gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que ver esto como una cuestión de un apoyo total o absoluto al proyecto político económico del gobierno, sino también ver que hay un sector, digo un sector obviamente que apoya, pero más globalmente, pero hay todo un sector que vota más por la negativa para que no gane el otro Sí, y sí. frente a este temor que te decía recién, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas son importantes para las peleas que vendrán. Pero, ¿sabes qué pasa? Mira, yo soy un militante desde los medios de comunicación, pero soy un militante abierto a todos aquellos políticos, no importa que sean de izquierda o de derecha, que cumplan en orden de prioridades para que los argentinos vayamos mejorando y viviendo cada vez más dignamente. Entonces, cuando llega la elección, digo, 5 millones de jubilados, 1 millón y pico de discapacitados, los enfermos oncológicos, el tema de que no le dio bola a la desfinanciación de la salud infantil y Garrahan, el tema de la educación, de que paralizó la obra pública, de las 20.000 pymes, digo, lo van a masacrar a mi ley. Y me aparece ganando la elección, digo, o somos todos estúpidos, ¿qué pasa acá? Bueno, yo por eso te digo, creo que hay que tener en cuenta que hay una memoria fresca también lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Sí, sí. Este, y ahí creo que la inflación, lo que significó para mucha gente de que trabaja de manera informal, la pandemia, bueno, yo creo que hay una cuestión importante a tener en cuenta en eso. Después, también hay que decir que el gobierno, si vos sumás la votación de la Libertad Avanza y del PRO en la elección del 2023, hay una pérdida Ajá. importante en la Sí, cantidad de votos. sí. Quizás algunos se abstuvieron, otros pueden haber votado otras fuerzas políticas, pero la pérdida que se estima es entre 3,5 y 5 millones de votos, ¿no? Sí. No es poca cosa, digo, en apenas 2 años es mucho. Y creo que ahí también hay una parte de esa gente que lo que vos decís sí le afectó y que no volvió a apoyar al gobierno, ¿no? Entonces, por eso te digo, se puede leer de distintas maneras. Sí, sí. Algunos hacen más hincapié en algunas cuestiones, otros hacen el énfasis lo ponen en otras cosas. A mí me parece que hay que ver globalmente, no ver una foto, sino ver globalmente y en ese sentido poder sacar conclusiones para lo que se viene, ¿no? Y obviamente dar una batalla política e ideológica muy fuerte contra esta idea de la meritocracia, contra esta idea eh, de sálvese quien pueda, del Ajá. individualismo, Sí. de que si se enriquecen cada vez más los grandes empresarios, eso va a traer soluciones, o con la reforma laboral, que quitarle derechos a la porción de la clase trabajadora que todavía mantiene conquistas históricas por años de lucha va a significar una mejora para quienes hoy están en condiciones de mucha precarización laboral, que ya le aplicaron una reforma laboral. Bueno, esa gente no va a estar mejor porque los otros estén peor, digo, es un razonamiento totalmente equivocado, digo, y que no tiene ninguna evidencia en ninguna experiencia de otro país, ni en la Argentina mismo, o si vemos para atrás, ¿no? Entonces, uno recuerda la década de Menem, y bueno, la reforma laboral que le quitó derecho y le dio menos protección a los Sí, trabajadores y a las sí. trabajadoras, no aumentó el empleo y los salarios. Lo que generó fue informalidad, precarización y un desempleo récord. Sí. Entonces creo que ahí facilitarle al empresario, despedir trabajadores, quitando la indemnización por despido, y demás, no va a mejorar la situación del empleo, digamos, no todo lo contrario. Sobre todo, obviamente, esto afecta a las trabajadoras y a los trabajadores, porque no hay que olvidarse, Milei dijo que este, quizás lo que convenció a un sector de que había que pasar un ajuste para después estar mejor.
bueno, hay 3,5 millones, 5 millones de personas que ya no están convencidas de eso, que no lo votaron. Sí, Bueno, está hay un bien. sector que está convencido y hay otro que le da una chance a partir de este chantaje, como te decía antes, que no se vaya todo al diablo, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un tema a tener en cuenta. Mira, Nico, vos no habías nacido y yo ya veía las propagandas en la época de José Alfredo Martínez de Oz, cuando todo lo nacional nos servía y José Mercado, como dice la canción que le hicieron los rockeros de Cerú Girán, compraba todo importado. Yo vivía Menem, el achique del Estado, regalando el Estado. Yo viví el blindaje, el mega canje, el corralito, el corralón, Macri. Te digo que el malísimo gobierno de Fernández hace de cuenta, qué sé yo, que es Mahatma Gandhi a la par de los otros, pero bueno, también hizo mil macanas, pero ahora le entregó 51 millones en 6 meses de condonación de impuestos a Mercado Libre y la gente se sigue muriendo de hambre. Esto es increíble, Nico. Sí, bueno, por eso te digo que acá hay una situación donde eh, hay una experiencia que se va haciendo y hay sectores que se van dando cuenta. El tema es cuál es la alternativa frente a eso, ¿no? Si la explicación o al menos la propaganda que hay que hacer, las ideas que hay que oponer a esto, justamente son ideas socialistas, Sí, ¿no? Donde sí, sí. planteemos salidas de fondo, donde digamos, mirá, eh, no te olvides que Kicillof, después de ganar la elección de septiembre, dijo que bueno, que con el Fondo Monetario era imposible romper relaciones, etcétera. Bueno, es volver a lo mismo que hizo Guzmán, que hizo Alberto Fernández, que ya hizo el Frente de Todos en el 2019, reconocer la deuda que era totalmente ilegal e ilegítima de Mauricio Macri, Sí, y en ese sentido, bueno, me parece que es un tema a tener en cuenta, ¿no? Porque si vos no desconocés la deuda y a partir de eso edificás un planteo a favor de las grandes mayorías, para que esos recursos estén puestos en función de la salud pública, de la claro, educación, del cuidado, ¿no? Que se la sigan llevando un pequeño claro. puñado de especuladores, ¿no? Que son en última instancia los que se hacen la fiesta. En el propio Estados Unidos, el Sí, cuestionamiento muy fuerte que hay a este rescate es que no están salvando a la Argentina, obviamente, sino a los grupos de claro. inversión, a los fondos de inversión, A los bancos, vinculados claro, vinculados al titular del Tesoro, Besen, ¿no? sí, sí, Y podríamos agregar los amigos de Caputo. Entonces, esta historia, vos lo decías recién, ya la hemos visto. Bueno, hay muchos jóvenes que conocen menos esta situación, o la han vivido, o han creído en esta cuestión que me parece importante dilucidar permanentemente y mostrar una alternativa, ¿no? ¿Cómo puede ser que se esté claro, planteando una reforma laboral para extender la jornada a 12 horas cuando en realidad hoy el avance de la ciencia y la técnica permitiría reducir la jornada de claro, claro. trabajo, alivianar la carga que tienen muchos trabajadores que se ven obligados a hacer horas extra porque no llegan a fin de mes o la patronal los obliga y si no los despide. Y tenés compañeras o compañeros que no tienen laburo, que tienen laburos precarios, inestables, que hacen changa. Bueno, si vos reducís la jornada laboral a 6 horas y repartís las horas de trabajo en las principales empresas de la Argentina, podés generar 1 millón de Claro, puestos de laburo. claro, claro. Ahora, obviamente que eso no se va a conseguir por un proyecto de ley meramente. O sea, eso implica una lucha histórica, como la que Ujú. conquistó las 8 horas, con huelgas, con piquetes, con movilizaciones, con un gran movimiento que ponga en acción a la fuerza que tiene la clase trabajadora, que es la que maneja la industria, la que maneja los bancos, el comercio, las Mm. escuelas, los hospitales, el transporte, los que mueven todo, ¿no? La clase trabajadora. Y que el problema es que, bueno, tenés siempre mucha gente que te está diciendo que hagas la tuya y que lo colectivo no va y que no tenés fuerza porque los otros son más poderosos. Bueno, no es así. Está No bien. solo son la mayoría aplastante de la población, sino que tiene la posibilidad la clase trabajadora, digo, así como vos podés pensar en una huelga que paraliza absolutamente todo y que Sí, sin trabajadores el país no se mueve, más vale. bueno, al mismo tiempo podés pensar que esos trabajadores pueden crear un nuevo tipo de sociedad. Y me Sí, parece que ahí está el desafío de, sí. de poder eh,
explicar y trabajar en función de esas ideas que realmente pongan una alternativa, ¿no? Y que tiene que ser muy claro el antiimperialismo, la denuncia al pacto con Trump, que además fue quien financió el genocidio de Netanyahu y el Estado de Israel en Claro, Gaza, ¿no? O claro. sea, la única fuerza política que en esta campaña alzó su voz denunciando el genocidio en Gaza fue el Frente Izquierda, ¿no? También eso hay que decirlo, porque Sí, otros se sí, sí. callan la boca Enviaron frente un a un... dirigente también, ¿no? En la, Sí, sí, hubo varios compañeros y ajá, compañeras en la flotilla. la flotilla. Bueno, pero Nico, los únicos que tiraron dos bombas atómicas son los yanquis. Lo que no respetaron el TIAR cuando nosotros pensábamos que los ingleses no llegaban ni en pedo a las 14.000 millas y nos masacraron, fueron los yanquis. Y seguimos siendo estúpidos. Te pregunto, si a partir del 1 de enero del 2023 entrábamos como socios de BRICS, ¿hubiera cambiado un poco esto? No sé, digo, me parece que eh, se trata, digo, de no de pensar alianzas con los gobiernos, ¿no? Sino de pensar alianza con los pueblos. Ajá, Y en eso yo creo que tenés mucho para ganar, ¿no? Porque también los pueblos de América Latina, fíjate, movilizaciones importantes en Perú, que es uno de los modelos hablan como que Argentina tiene que ser Perú, ajá. este, O y Paraguay, Ecuador, donde o Paraguay. o Paraguay, hubo fuertes movilizaciones también. Bueno, los distintos pueblos de América Latina tienen que unirse para enfrentar al imperialismo norteamericano. Digo, creo que Sí, eso es fundamental. Y unirse también con la población trabajadora de Estados Unidos, que si vos te fijás, muchos sectores de la juventud han hecho movilizaciones sí, sí, hace algunas sí, semanas atrás, sí, de las más grandes de la historia norteamericana, contra Trump y su política inmigratoria. sí, Entonces, digo, también hay que tomar en cuenta que a nivel internacional, como vimos frente al genocidio en Gaza, ¿no? Movilizaciones multitudinarias sí, en las principales capitales de Europa, en los países de Asia, en la propia Estados Unidos, huelgas como la de Italia, 2 millones de personas en sí, las calles, huelga sí, general, evitando que se vayan, se manden más armas al ejército de Israel. Digo, me parece que hay un movimiento también a nivel internacional contra este capitalismo que tiene para ofrecer genocidios, guerras, hambre y crisis para la mayoría de los pueblos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay algo nuevo que viene surgiendo, que hay que mirar con atención y también totalmente. buscar tejer alianzas con todos esos grandes movimientos de jóvenes y de trabajadores en el mundo, ¿no? Sí, vos sabés que yo por primera vez en mi vida fui a ver la tumba de mis ancestros y estuve en septiembre en Italia y en España. Y es como vos decís, pero me sorprendió. Como me sorprendió cuando charlaba con alguno que me veía la camiseta de Maradona en Nápoles y me decía, ¿cómo amamos a Argentina? ¿Cómo pueden tener el demente ese? Qué mansos que son los argentinos. ¿Por qué son tan mansos? ¿Por qué son tan tibios? Me decía, no, no sé, le decía yo a los tanos que son sangre caliente, pero creo que tienen algo de razón en eso, ¿no? Bueno, obviamente que hay una situación, tener a casi uno de los pocos presidentes que apoya el genocidio eh, del Estado de Israel, obviamente que es nefasto, ¿no? Por eso nosotros hemos hecho movilizaciones, lo hemos enfrentado. Eh, También hay sectores de la ultraderecha que han avanzado en el mundo, o liberales como Meloni en Italia también, ¿no? Sí, Entonces, sí. Ah, digo, más allá de las formas, ¿no? Algunos hablan de que habría que convendría un mileísmo de buenos modales, mirá cómo le fue, ¿no? A Puyaro, a Schiaretti, o sí, sea, hacer ajustes, reformas laborales, proempresariales y demás, pero con buenos modales. Bueno, obviamente eso, frente al original, a la fotocopia, la gente prefiere el original, ¿no? sí, Este, sí. entonces, bueno, me parece que hay un tema ahí también a tener en cuenta. Mira, Nicolás querido, no te quiero robar tiempo, pero quiero que cerremos con tu manera de pensar sobre esto.
Milei va a tener a los mismos traidores que se venden, los que fueron a comer el asado cuando se le rechazó el aumento, por ejemplo, a los jubilados. Tiene los votos, los 24, creo, del PRO, tiene algunos radicales y bueno, tiene para seguir con el RIGI, Schwarzenegger para seguir desregulando y destruyendo la industria nacional. Ahora vos decime, si no es con laburo y con producción, ¿cómo carajo salís de este fango de deuda impagable, de préstamo en préstamo, préstamo en préstamo, trading y bicicleta ¿cómo haces para salir? Explícame eso. Bueno, justamente, digo, me parece que lo que te decían recién, vos para poder volcar recursos en que se desarrollen la industria, las obras de infraestructura, la ciencia y demás, bueno, para que eso esté en función de las necesidades sociales, tiene que estar en manos de las trabajadoras y los trabajadores con un plan racional que piense primero en función de las necesidades sociales, ¿no? Que esa sea la prioridad. Entonces vos decís, bueno, frente a los que amenazan una corrida bancaria, bueno, una nacionalización del sistema bancario que ya mismo ponga la botonera en manos de los trabajadores, evite la fuga Mm, de capitales. Frente a las grandes cerealeras y empresas que te manejan el comercio exterior, también ese comercio exterior tiene que estar controlado y en manos de las propias trabajadoras y trabajadores. Parece muy importante, digo, esto y quiero justamente ir en este sentido, ¿no? Es decir, claro. para que haya esto que vos señalás, más Pero hay que empleo, ganar la un elección, porque desarrollo, si no, solamente puede estar en manos de las trabajadoras y los trabajadores, claro, rompiendo todas las cadenas que nos atan con el capital financiero internacional y perfecto. tomando medidas que sean globales, porque muchos nos acusan y dicen, bueno, ustedes quieren un default y eso implicaría lo que pasó en el 2001. No, nosotros que planteamos un desconocimiento soberano de la deuda, Claro, más que vale. eso significa un conjunto de medidas para que todos la riqueza del país esté puesta en función de las necesidades sociales. Seguro, Entonces, seguro. de ninguna manera el planteo nuestro es a la Rodríguez A, digamos, ¿no? O sea, es de conocer la Ajá, deuda, ajá. dejar de Sí, de pagarla acuerdo. con un conjunto de medidas que eviten que esa crisis se descargue sobre los trabajadores como pasó en el 2001, ¿no? Entonces creo que Sí. hay que ir en ese sentido a una lucha a fondo. Por último, ya sí te desocupo. Yo vivo diciendo de que de alguna manera, si bien mi ley nunca respetó, pero sí existe la casta en la mayoría de los sectores y yo digo siempre en mis editoriales recambio dirigencial y generacional, dando lugar, por ejemplo, a cuadros como Miriam Bregman, de los otros pueden decir, por ejemplo, Leandro Santoro, Nicolás Belcaño, para que se arme una especie de gobierno de un frente amplio para destruir a estos patria, tomar las riendas del país y empezar a trabajar en serio. O si no, no creo, si no ganamos la elección desde la legislatura, no sé, y si no, lo peor, y llega diciembre y no sé qué pasa, y después no sé qué pasa, ¿te das cuenta? Sí, yo creo que, mira, nosotros apostamos desde ya a construir un gran partido de la clase trabajadora que supere la experiencia histórica del peronismo, ¿no? Porque para todo esto que yo te decía recién, hace falta no solamente recuperar los sindicatos de la mano de estas conducciones que están entregadas, digamos, a las patronales y a los gobiernos de turno, sino que tenemos que poner toda esa fuerza para construir nuestra propia fuerza política. Y el Frente de Izquierda es un punto de apoyo para eso. Ujú. En ese camino apostamos a confluir con intelectuales, apostamos a confluir con artistas, apostamos a confluir con distintos sectores, pero basados en la fuerza de esa clase trabajadora que queremos, obviamente, aglutinar, congregar en un gran partido que nos permita superar esa experiencia histórica del peronismo, ¿no? Me parece que ese es el desafío que tenemos que plantearnos, Perfecto. para pelear por la independencia política de los trabajadores. Basta de que los trabajadores apuesten a proyectos que siempre benefician a los empresarios de una u otras maneras, ¿no? Porque obviamente hay distintos puntos de vista, distintas políticas, pero en definitiva no está puesto en función de las necesidades de las mayorías.
Perfecto, Nicolás, yo te agradezco de corazón. Yo sufro mucho porque yo tengo 64 años, puedo llevar una vida tranquila, lógica, cómoda, digna, pero me asusta tanto si continúa esto que digo, por favor, despierten, apoyen a gente que hay una variedad de políticos donde te incluyo, que pueden cambiar un montón de cosas para bien del país, de los trabajadores, de los jubilados. Yo creo que está faltando un mensaje nacionalizado y un adoctrinamiento o más profundo. Acá, por ejemplo, nadie sabe que ustedes no tienen 4 años de mandato, que comparten con sus compas, con sus compañeros, que no cobran lo que cobran los otros y que se reparten y que adquieren experiencia para formar cuadros políticos. No sabe la gente. Yo se lo hice conocer. Entonces yo creo que ustedes también, como otros nuevos, tienen que empezar a llegar a la Argentina profunda. Yo sé que es difícil, yo sé que no hay recursos, pero yo creo que por ahí también sería una sugerencia mía a dirigentes que respeto, como te respeto a vos, para que la gente se vaya dando cuenta quién es Nicolás del Caño, quién es Miriam Bregman y un montón más que trabajan por todos los argentinos. ¿Mm? Sí, Este, sí, es mi sí, te idea. agradezco, Aldo, y coincido con que siempre nosotros tratamos de llegar a la mayor cantidad de ciudades, de barrios, de lugares de laburo, de estudio, y bueno, para eso también necesitamos conquistar más fuerza. Creo que Sí. nuestra militancia viene creciendo y es importante multiplicarnos cada vez más para poder llegar, ¿no? Y eso también en lo que vos señalás es fundamental, la formación de nuevos dirigentes, nuevos cuadros que permiten que una política se pueda amplificar, ¿no? Sí, Si te quedas siempre en las mismas personas, se hace difícil, pero bueno, creo que es una tarea que al menos de nuestra parte es una prioridad. Nicolás querido, agradezco tu tiempo, espero volver a charlar en algún momento nuevamente con vos, toda la suerte del mundo y que, bueno, se vayan dando las cosas para beneficio de los argentinos. Saludá y despedite de los santiagueños que están a 1000 kilómetros de donde estás vos. Bueno, mandarle un saludo, un abrazo, muchas gracias a vos, y bueno, a toda la audiencia por escuchar y bueno, estamos en contacto, por supuesto, a disposición estas bancas que hemos conquistado con un esfuerzo de miles de compañeras y de compañeros al servicio de los trabajadores y las trabajadoras también de allí de Santiago y de todo el país. Bueno, Nico, hasta luego, hasta cualquier momento. Hasta Chao. luego, muchas gracias. Bueno, una linda entrevista, Nicolás del Caño, joven, 45 años. Nicolás del Caño, 6 de febrero de 1980 nació. Nació en Córdoba.